Vamos a presentar la conferencia denominada Siembra y cosecha del agua de lluvia y su aporte en la gestión de cuencas altoandinas, a cargo de Omar Varías. La conferencia se transmitirá adicionalmente por la plataforma de Facebook y el YouTube del Círculo de Investigación de Construcción de Presas de Tierra. Omar Varías es ingeniero agrícola, máster en Ingeniería de Regadíos por el Centro de Experimentación de Obras Públicas de Madrid, especialización en Inversión Pública y Gestión de Riesgos. Asesoró y coordinó en diferentes proyectos y programas para la cooperación internacional como CARE Perú, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo y Cooperación Alemana, Ministerio de Agricultura y Sector Privado. Actualmente es asesor en recursos hídricos y cambio climático de Helbits Swiss Intercooperation. Estimado Omar, gracias por tu disposición a compartir tus experiencias. La pantalla y las redes son todas tuyas. Gracias. Muchas gracias, Vladimir, y disculpen, colegas, la demora, estaba en una teleconferencia, pero gracias por su tiempo y por la posibilidad de permitirme darles un poquito de lo que he venido trabajando en los últimos años en la experiencia de siembra y cosecha de agua, que ha derivado en diferentes términos, en diferentes nombres en los últimos años, ¿no? Y que infraestructura natural, infraestructura verde en otros casos, soluciones basadas en la naturaleza, diferentes experiencias que finalmente, digamos, buscan que producir o provocar la recarga hídrica artificial en el territorio. Entonces, ahora sí, estoy ya con la primera pantalla de mi lámina y quisiera más bien proponerles una dinámica en la que yo pueda hacer una exposición quizá de 45 minutos a 1 hora y a partir de eso revisar de repente en el chat si hubieran algunas preguntas y luego hacer una especie de intercambio, ¿no? Mucho más fluido, si es que ustedes nos me lo permiten. Bien, la siembra y cosecha de agua es una experiencia, es una tecnología que en realidad, digamos, tiene su punto de partida en la necesidad o urgencia que se tiene de intervenir en el ciclo hidrológico. En el ciclo hidrológico, en su componente terrenal, en su componente digamos, terrestre, ¿no? Estas tecnologías o estas técnicas que lo hemos denominado, y voy a mencionar siempre como siembra y cosecha de agua, más allá de los términos que ya les mencionaba, buscan que retener, infiltrar, almacenar, regular las aguas provenientes directamente de la lluvia. Puede ser cada una de ellas en una cadena, en una secuencia. Primero retienes o interceptas la precipitación, puedes tú luego provocar su infiltración o puedes almacenarla y luego puedes tú provocar su regulación para los futuros usos. O puedes tú simplemente producir la infiltración porque tu finalidad podría ser infiltrar. O puede ser que produzcas el almacenamiento inmediato in situ de la recarga, digamos, del vaso del entorno más contiguo y a partir de eso planificar su uso. Entonces, en todos los casos, de todas maneras, es una intervención en el territorio. Esta implica realizar determinadas acciones y obviamente diferentes intervenciones, tanto de lo que hemos llamado la infraestructura natural, es decir, produciendo cambios favorables en la naturaleza, como por ejemplo ampliar el área de cobertura vegetal, o, digamos, protegerse determinados ecosistemas, que puede ser un bofedal, ¿no? Pero también en muchos territorios y en muchas zonas se juega o se ha combinado con cierta infraestructura gris. De hecho, hay experiencias, no solamente en el país, sino a nivel internacional, de infraestructuras que han sido diseñadas especialmente para producir infiltración o para recargar agua en vasos o en diferentes territorios, aprovechando las lluvias. Por ejemplo, había una experiencia muy interesante que se discutió hace algunos años en Brasil,
que tenía que ver con el uso de las cunetas de las carreteras para poder derivar aguas de excedentes de las lluvias y poder, digamos, almacenarlas, ¿no? Y no necesariamente es una infraestructura natural per se, sino es una infraestructura gris. Estos conceptos y algunos de los que vamos a mencionar a lo largo de mi exposición están referidas en el libro que se ha publicado hace algunos años, el año 2016, en el que participé desde el Beta Swiss Intercooperation, que es donde trabajo, denominado Rumbo a un Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua. Este libro ha sido, digamos, parte de las reflexiones que se han generado o establecido desde diferentes experiencias que se han realizado en el país. La idea de la publicación del libro era un poco buscar una propuesta de política a partir de los aprendizajes que generaban estas experiencias. Esto derivó en su más inmediata respuesta desde el sector agricultura en la creación, por ejemplo, de Sierra Azul, ¿no? Como idea de recarga hídrica centrada en algunas prácticas que este proyecto o este programa viene realizando. Siempre se preguntan entre qué cosa es siembra y qué cosa es cosecha de agua. De acuerdo, y esta es obviamente una definición, vamos a decirlo así, aproximada en este proceso de construcción del libro y con los diferentes actores provenientes de la experiencia, quienes preguntamos, ¿qué diferencia ve usted entre la siembra y la cosecha de agua? En general, nosotros hemos consensuado, obviamente es un consenso con miras a la publicación y aproximar, digamos, un concepto que manejemos todos en común. Hemos asociado la siembra de agua con la posibilidad de provocar la infiltración o la recarga de acuíferos en el suelo, subsuelo o acuífero más profundo. Y la idea de esto es básicamente recargar, digamos, o incorporar agua en el territorio con la posibilidad de que esto genere cambios en el ecosistema o genere su aprovechamiento en algún momento. De hecho, la siembra de agua a veces no tiene una intención necesariamente inmediata de uso y muchas veces es básicamente el acondicionamiento del territorio cuyos efectos o fenómenos se ven posteriormente. La cosecha de agua, en cambio, lo hemos relacionado sobre todo con la interceptación inmediata o el almacenamiento local de agua con la posibilidad de planificar su uso cuando uno lo considere. Por ejemplo, una tecnología que ha sido más asociada a la cosecha de agua son las cochas o los microreservorios, pues permiten el almacenamiento de agua azul, de agua en sus vasos, que luego pueden ser planificados, digamos, en su uso cuando la persona considera que puede ya, digamos, haber captado lo que necesita para sus demandas. Entonces, si tuviéramos que ser sintéticos en la diferencia entre siembra y cosecha de agua, diríamos que la siembra de agua es la posibilidad de incorporar agua en el territorio y la cosecha de agua es la posibilidad de captar agua para uso inmediato o uso planificado. Ojo, y vuelvo a repetir, esto no es un concepto general, es un concepto adaptado para esa publicación a la luz de un consenso de las diferentes experiencias. También por ahí me dijeron en algún momento si esto tiene que ver solamente con el agua que precipita. También conocemos de experiencias que han logrado interceptar, por ejemplo, la humedad producto de las neblinas, como los atrapanieblas, ¿no? O una forestación que provoca, digamos, la intercepción de la niebla y produce luego la precipitación hacia el territorio. Esto también podría ser parte de esta, digamos, siembra de agua o cosecha de agua, dependiendo de la naturaleza de esa interceptación. Entonces, yo decía que si bien es cierto, esto es una acción en el territorio, en el ciclo hidrológico, pero en su componente territorial, no pierde de vista la siembra y cosecha de agua de la mirada hacia la atmósfera. Y para eso, muchos de los diseños que se han tenido que establecer
para poder generar estas experiencias, han tenido que tener una lectura, por ejemplo, de los datos hidrometeorológicos que produce el servicio climático, tales como precipitación mensual, máxima, mínimas, ¿okay? Los escenarios de precipitación expresados, por ejemplo, en fenómenos como los índices estandarizados de precipitación o el SPI, evapotranspiración, en fin. Entonces, el componente atmosférico es clave también para el desarrollo de estas medidas. Paréntesis aquí. Si bien es cierto, el componente atmosférico lo puede brindar el servicio hidroclimático, también no pierda de vista que hay una mirada, digamos, del propio actor sobre el conocimiento del clima. Y esto también es clave en la lectura de la producción de la siembra y cosecha de agua. De hecho, nada de lo avanzado en términos de siembra y cosecha de agua en el país se hubiera hecho si es que la población esperaba básicamente solo la información del servicio hidrometeorológico. Creo que la mirada local siempre va a ser clave. Y precisamente, hablando de mirada local, es que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en el componente terrestre social. Es decir, no solo mira el territorio como ecosistema natural, no solo mira la atmósfera, sino que la siembra y cosecha de agua tiene un fuerte componente social y cultural. Si no tomamos en cuenta este componente social y cultural, entonces la siembra y cosecha de agua no puede avanzar porque lamentablemente, voy a decirlo eso entre comillas, lamentablemente, a pesar que no nos guste a veces a los ingenieros, tienes que trabajar muy de cerca con la población y con marcos jurídicos de uso de la tierra, propiedad de la tierra, acceso al recurso, acceso a diferentes, digamos, ambientes o componentes en el territorio. Guste o no, si nosotros miramos para los Andes, por ejemplo, cada unidad, cada porción, cada parte tiene un dueño. Y esa porción, esa parte, ese dueño es quien tiene que decidir el trabajo de la siembra y cosecha de agua en ese territorio. A veces hemos caído en la confusión de qué cosa es siembra y qué cosa es, qué cosa es siembra y cosecha de agua y qué cosa no es siembra y cosecha de agua, ¿no? Me animé a realizar este cuadro para poder, digamos, aclarar algunos temas. El primero de ellos me dice, ¿no? Mira, conozco yo un vaso donde se cosecha agua, o conozco, digamos, una plantación que también cosecha agua, y es una plantación natural o es un bosque natural. Es cierto, puede producir la infiltración y puede producir la captura, pero vamos entendiendo de que la siembra y cosecha de agua son acciones naturales, acciones provocadas, acciones, digamos, intencionadas para producir aquella conexión entre la precipitación y el territorio. Entonces, algo natural, si no es cierto, produce la recarga artificial, ¿ok? La recarga hídrica artificial, no debemos perder de vista de que la siembra y cosecha de agua es una práctica en sí misma y por lo tanto es una práctica provocada para un territorio. También a veces nos mencionan si estas técnicas de siembra y cosecha de agua se puede realizar en cualquier momento. Me dicen, por ejemplo, ¿no? Ingeniero, mire, pero yo almaceno agua de un río, lo capto y ya, eso estoy cosechando agua. Ojo, la siembra y cosecha de agua, de lluvia, ¿ok? Hay que tener siempre eso completo. Siembra y cosecha de agua, de lluvia, aprovecha las aguas de las lluvias. Por lo tanto, tanto la siembra de agua como la cosecha de agua aprovechan los caudales pico que se producen o la precipitación que se produce desde el inicio de la lluvia hasta el final del retiro de los caudales producidos por esa precipitación. Pero la captación de cualquier agua, digamos, en época de estiaje, no necesariamente siembra y cosecha de agua de lluvia, ¿ok? No necesariamente porque está trabajando sobre caudales base. Por eso, ahí la diferencia a veces entre un reservorio para cosechar agua de lluvia y un reservorio para riego, ¿ok? En nuestros análisis muchas veces de riego,
lo que hacemos es el uso del caudal base para poder irrigar. Pero en nuestros análisis de cosecha de agua, lo que hacemos es el análisis de los caudales pico que nos permiten a nosotros recargar esa cocha o ese reservorio para poder aprovechar, inclusive en riego, ¿ok? Pero no con el caudal base, sino con los caudales producidos por la lluvia. Uno de los temas que también deben quedar claros es que la siembra y cosecha de agua no es una práctica, no es una medida en sí misma, es un conjunto integrado de acciones en el territorio, no solamente físicas, sino también sociales. Así es que, por ejemplo, si vemos este esquema, nosotros podemos encontrar un conjunto de medidas en este gráfico, desde, por ejemplo, amunas o mamanteo, que son estas zanjas de derivación de las quebradas para llevarlas a otras quebradas y producir su infiltración. Podemos encontrar zanjas de infiltración, podemos encontrar, por ejemplo, prácticas de protección de bofedales, recuperación de praderas, prácticas agroforestales, cochas para infiltración o cochas para recarga de agua, y con su componente de extracción luego, que puede ser el riego, un componente social y de acuerdos, en fin. Entonces, la integralidad en el territorio va a depender de la característica de este territorio. Me preguntan también a veces, ¿es una tecnología? Sí, pero no es una tecnología dura que tú puedes trasladarla igual de un sitio a otro. El laptop la puedes trasladar aquí. Omar, buenas tardes, disculpe. No está compartiendo su pantalla, la presentación. Uy, a ver, disculpen. A ver, un ratito. Buenas tardes, ingeniero. Ahí está. Deje de compartir y comparta nuevamente, por favor, ingeniero. Listo, ingeniero. Ahora sí, continúe con su ponencia, por favor. Perfecto. Entonces voy a presentar. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Gracias. Se ve perfecto. Gracias, muy amable. Disculpe. En este gráfico entonces se ve, digamos, se ha querido representar parte de esa integralidad. Como les decía, muchos de estos esquemas y las definiciones están extraídas de ese libro, cuyo link está en esta presentación, que lo voy a dejar a los organizadores y seguramente ustedes lo van a poder descargar, ¿no? Está googleado, o si de repente ya muchos lo conocen. Entonces, esa integralidad lo que busca es que precisamente se acondicione el territorio para poder, digamos, hacerla hídricamente más eficiente, más sostenible, y de esa manera poder, digamos, darle un aprovechamiento mucho más, voy a usar la palabra racional, al recurso hídrico. Entonces, los acuerdos valen, las prácticas valen, la naturaleza cuenta, las formas de cómo organizamos nuestras actividades en función de eso es clave para poder hablar de todo un sistema. Por eso que la siembra y cosecha de agua nos obliga a una mirada en el territorio. Es importante también considerar que más allá de que actualmente muchas de estas prácticas de siembra y cosecha de agua están enmarcadas en el servicio a una unidad productora, voy a usar términos de la inversión pública, como puede ser el riego, ¿ok? En general, muchas de las experiencias de siembra y cosecha de agua han producido múltiples beneficios. Y estos múltiples beneficios hidrológicos, obviamente, han servido para múltiples actividades. Así tenemos que una escorrentía, o una infiltración, ha producido manantiales que han servido para la ganadería, para alimentar bofedales, para el ecosistema,
o un dique ha servido tanto para controlar la erosión, pero también para detener materiales en suspensión que pueden estar afectando, por ejemplo, una hidroeléctrica, o también para la crianza de piscicultura. En fin, entonces, o para las ciudades, ¿no? La infraestructura natural que se produzca arriba puede también hacer sostenible el abastecimiento de agua para las ciudades. Entonces, cuando vemos las prácticas de siembra y cosecha de agua, y aquí viene un poco la conexión entre siembra y cosecha de agua y la gestión de cuencas. Cuando se hace las prácticas de siembra y cosecha de agua en las partes medias o altas de las quebradas o de las cuencas, no podemos dejar de ver aguas abajo, pero también desde abajo no podemos dejar de ver qué cosa es lo que está pasando arriba. Lo que se hace arriba impacta obviamente hacia abajo, y ahí comienzan entonces todo un proceso de interacción que, digamos, generada por estos beneficios múltiples, ¿no? A veces como impactos indirectos, porque finalmente el productor que está aquí arriba, pues quiere agua aquí en la zona, quiere agua en el territorio, pero indirectamente puede generar, digamos, beneficios a otra persona, producto de una infiltración o producto de la reducción de la escorrentía superficial, en fin, que está mucho más abajo y que se ve beneficiado por la acción que el de arriba produce. Entonces, llámese externalidades positivas o llámese beneficios indirectos, la siembra y cosecha de agua tiene que verse como un sistema que beneficia a todo un ecosistema y produce, por eso, múltiples beneficios. Esto es bien importante porque una de las discusiones principales sectoriales, como está partido a veces en nuestro Estado, ha sido sobre la posibilidad de que la siembra y cosecha de agua sea, digamos, enfocada a el ecosistema y no enfocada al servicio a un sector, por ejemplo, para riego. Y hay muchos técnicos sectoristas nos dicen, no, tú tienes que sacarme el costo-beneficio de esta práctica para el riego. Entonces nosotros le decimos, disculpa, pero el costo-beneficio de esta práctica para el riego tiene que ser sumada con respecto a un conjunto de otros beneficios que también están incorporándose aquí. Entonces, muchas veces pasar al costo-beneficio, más adelante lo vamos a conversar un poco, es muy difícil porque la comprobación de el beneficio hidrológico, por ejemplo, de una zanja de infiltración, es un trabajo que se hace con un monitoreo hidrogeológico que muchas veces es muy costoso en cuencas pequeñas. Un poco esto resume lo anteriormente mencionado de los diferentes servicios que se realizan a partir de las prácticas de siembra y cosecha de agua. 4 servicios ecosistémicos hídricos más recurrentes que produce la siembra y cosecha de agua. La provisión de agua, el incremento de caudales en sí mismo, que le llaman rendimiento hídrico de una cuenca, la siembra y cosecha de agua, o las buenas prácticas orientadas a la siembra y cosecha de agua. La regulación hídrica, que es la capacidad de retención de los caudales en el territorio para infiltrarlo o para usarlo de manera superficial. El control de la erosión y la purificación. Estos servicios hidrológicos no le pierdan de vista porque mucho de esto está como parte de los beneficios que se producen a partir de estas prácticas, llámense infraestructura natural o siembra y cosecha de agua. Ojo, muchas veces nosotros nos matamos buscando que todos estos 4 beneficios se realicen en la medida de lo posible a partir de las experiencias o los proyectos que realicemos. Pero una recomendación que hacen los especialistas es que, y las experiencias es que nos enfoquemos en 1 o 2 de ellos para ser mucho más efectivos en las prácticas. Si se generan otros beneficios, a buena hora, pero sí es necesario que nos enfoquemos en 1 o 2 de ellos, que puede ser, por ejemplo, regulación, ¿no? O que puede ser control de la erosión y purificación. En fin, para poderle, digamos, otorgar un beneficio más concreto a estas prácticas que a veces para los amantes, sobre todo de la infraestructura gris, les es muy difícil de aceptar o de digerir. El agua no está divorciada de la infraestructura gris. Es más,
En un trabajo que hace algún tiempo hice, digamos, para el Ministerio del Ambiente y la GIZ, desde el BETAS, desde mi institución, analizábamos algunas estructuras, por ejemplo, en este caso, una red de abastecimiento de agua y desagüe, o agua y saneamiento para una ciudad, y los beneficios que podía representar, digamos, las infraestructura natural o las medidas basadas en la naturaleza o la siembra y cosecha de agua para estas estructuras. Entonces encontramos, por ejemplo, que trabajando, digamos, estructuras o mirando nuevamente el ecosistema para poder adaptarla, digamos, para regular las aguas, regular la precipitación, la escorrentía, o producir, digamos, caudales mucho más, caudales base mucho más sostenidos, podíamos hacer jugar la siembra y cosecha de agua o la infraestructura natural en favor de la infraestructura gris. Entonces estamos hablando de una conjugación entre la infraestructura natural y la infraestructura gris. Un ejemplo claro de esto, hace una semana conversaba con un especialista español que habla de las zanjas de careo, ¿no? Que son un poco las zanjas de, las amunas, digamos, o las zanjas de derivación que existen aquí en la Sierra de Lima. Nos contaba, por ejemplo, que en algunas condiciones, en alguna situación, parte de estas estructuras y otras han permitido la reducción de materiales en suspensión, y con esto, a veces, infraestructura gris, como una bocatoma, un desarenador o incluso una represa, ha durado más años y su costo de mantenimiento se ha reducido. Entonces, solo por darles un ejemplo de cómo la siembra y cosecha de agua puede jugar muy bien con la infraestructura gris. Tenemos que ser claros en los beneficios, digamos, tangibles que podríamos producir a partir de ciertas decisiones de intervenir en el territorio con ciertas prácticas de siembra y cosecha de agua. Así, por ejemplo, si nosotros vemos una campaña agrícola natural donde la demanda de agua está expresada por la línea azul, ¿okay? Es la demanda hídrica, ¿okay? El régimen de precipitación por la línea roja, nos vamos a ir dando cuenta que lo que está ocurriendo en la sierra, por ejemplo, es que cada vez más se presentan veranillos o al inicio de la campaña, o a la mitad de la campaña, o el retiro rápido de las lluvias. Entonces, es justamente en esos momentos donde los niveles de aporte de la lluvia están por debajo de los niveles de la demanda, donde, por ejemplo, una cocha puede funcionar, como con riego complementario. O, por ejemplo, a mitad de una campaña, ¿no? Se necesita apoyar con riego un déficit hídrico a partir del uso del agua de una cocha o de un microreservorio, haciendo el final de la campaña, ¿no? Entonces, es un medidas. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos una estructura, como por ejemplo una cocha, ¿ok? Que es lo más tangible en términos de uso de agua, ¿no? O un reservorio, un microreservorio, tenemos que planificarlo en función, es que nosotros tomamos la decisión de regar o no. Pero también, por ejemplo, podríamos nosotros tener la previsión de regar o no en función de si el cultivo va a entrar o no va a entrar en estrés hídrico. Me explico. Si el agua de una cocha, por ejemplo, tú la vacías en este momento, apenas la lluvia se haya retrasado o se haya cortado 2 o 3 días, tu riesgo podría ser de que después esta lluvia, este déficit se prolongue más días y tú ya has usado el agua de tu cocha. Por eso es importante la planificación, pero también conocer tu cultivo, de tal manera que veamos si tu cultivo es o no es resistente al estrés hídrico, y si tú ya es el momento oportuno de usar o no usar el agua de una cocha. Esto lo he visto muchas veces en diferentes trabajos o administración que hacen los campesinos de sus cochas, cuando ya hayan pasado más días, porque si ahorita riego, ¿ok? Puede ser que esta sequía o este veranillo se prolongue, ¿ok? En
en el análisis que hemos realizado también, hemos llegado a establecer que existen algunas tipologías de prácticas de siembra y cosecha de agua. Un conjunto de ellas, por ejemplo, están centradas en los propósitos hídrico-productivos, es decir, la producción de agua. Así tenemos, por ejemplo, medidas que te permiten la recarga hídrica de acuífero, es decir, aquellas que producen infiltración, ¿no? O producen, digamos, la posibilidad de, digamos, con la expectativa de tener afloramientos, ¿no? De estas aguas abajo. También están aquellas que producen agua o retienen agua in situ. De esto es muy conocido, por ejemplo, el manejo de los bofedalos, el manejo de los pastizales, ¿ok? Para poder producir, en algunos casos, lo que se conoce como la humedad en el territorio, ¿no? O provocar la humedad en el territorio. O también aquellas que producen el almacenamiento superficial. Entonces, de acuerdo a los rendimientos hídricos productivos, el almacenamiento hídrico superficial podría ser una cocha, o un reservorio, o un dique. Entonces tenemos las que pueden producir infiltración, las que producen humedad en el territorio y las que producen almacenamiento superficial. Pero también están aquellas medidas centradas en el mejoramiento de las funciones del propio ecosistema. Por ejemplo, medidas que producen la recuperación propia del ecosistema, ¿no? O la recuperación de la salud del ecosistema, como puede ser, por ejemplo, la resiembra de prácticas agroforestales que permiten que el ecosistema, digamos, a partir del beneficio hidrológico se recupere. También tenemos los proyectos en torno a, digamos, servicios ecosistémicos, ¿no? De regulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, que son los que más se buscan, ¿no? Que te permiten, digamos, medidas que mantengan caudal base durante más tiempo en el territorio y que estos puedan, digamos, aprovecharse en la época de estiaje o sequía. Entonces tenemos esas medidas que benefician sobre todo la parte, digamos, de abajo, ¿no? No necesariamente donde se realizan las medidas, sino a los usuarios aguas abajo. Y luego tenemos las medidas multipropósito, que son las que combinan una serie de beneficios. Como ya lo dije anteriormente, los beneficios no necesariamente pueden ser uno u otro, pueden ser dos de ellos, pero buscar múltiples beneficios también haría de que seamos dispersos en nuestra producción. Muchas veces a nosotros nos dicen, ¿no? Ingeniero, usted tiene demasiados resultados no esperados, pero pocos resultados esperados. Entonces, esto es importante porque tenemos que ser muy efectivos en lo que nosotros, digamos, esperamos de la siembra y cosecha de agua en términos hidrológicos. Hay algunas técnicas que, digamos, ya son muy conocidas y de hecho ustedes seguramente lo han trabajado muchísimo en los últimos años o los que hayan realizado estos trabajos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una relación que es corta para lo que ustedes seguramente conocen, ¿no? De algunas medidas, tanto las rústicas o aquellas que son construidas con material impermeable, ¿no? De la cual yo no soy muy proclive, digamos, a veces para la siembra y cosecha de agua, pero finalmente donde haya posibilidades, pues adelante, ¿no? O donde no haya más posibilidades, adelante, ¿ok? Mejoramiento y reconstrucción de amunas. Las amunas son canales muy ancestrales que se construyeron, las comunidades en Lima, en la época precolombina, y que han, digamos, que luego de un estudio se han descubierto que existen amunas en muchas zonas de Guarochirí, por ejemplo, ¿no? En distritos como Tupicocha, San Jerónimo o Santiago de Tuna, San Pedro de Casta, en fin. De hecho, como es la vida, el día de hoy, paralelo a esta actividad, también voy a buscar el link para dárselos a través de la grabación de ese libro, ¿no? Entonces, es para ver, es un análisis del rendimiento hídrico de estas prácticas pre
prehispánicas, ¿no? Luego están la recuperación de canales de mamanteo, que se parecen a las amunas, pero que en el recorrido también producen infiltración, es decir, son como zanjas de infiltración con mínima pendiente, ¿no? Y que también esto se hizo mucho también en la Sierra de Lima, en la zona de Canta, ¿no? En una zona muy conocida que es Huamantanga. Estos canales de mamanteo. Hay mucho estudio de esto. Si entran ustedes a la página de Condesan, van a encontrar muchísimo de esto, ¿no? También están las zanjas de infiltración que se han realizado en diferentes partes del país. Y sobre las zanjas de infiltración quisiera hacer un comentario. Yo trabajé hace muchos años en Pronamach y en Pronamach nosotros hacíamos las zanjas de infiltración orientada a la conservación de suelos, como la posibilidad de retener escorrentía, producir infiltración eventualmente, pero sobre todo retener, digamos, el periodo de erosión de una zona de pendiente. De un momento a otro se comenzó a ver la zanja de infiltración como la posibilidad de favorecer la infiltración en ciertos territorios. El problema de esto es que se crearon programas, digamos, a finales de los 90, como Sierra Verde, que hicieron zanjas de infiltración por varias zonas y que finalmente incluso hasta entraron con tractor y produciendo incluso compactación en el territorio, no produjeron la infiltración esperada. Y esto desanimó muchísimo, digamos, a los campesinos. En los últimos años se hicieron estudios para ver la efectividad de muchas zanjas de infiltración y se ha encontrado que en aquellas zonas donde en realidad se hicieron zanjas de infiltración, pues solamente manteniendo el pasto natural era hídricamente más efectivo que la propia zanja de infiltración. Entonces, hay que tener ciertas características o condiciones para hacer zanjas de infiltración, tales como, por ejemplo, la velocidad de escorrentía en cierta pendiente, o la capacidad de infiltración del suelo, o la posibilidad de que la zanja de infiltración juegue con otros componentes como forestación, o de repente hacia abajo, como una cocha, a la cual, digamos, le vas a limitar la capacidad de sedimentación que pudiera, digamos, ser evitada, disculpen, valga la redundancia, por estas zanjas de infiltración. También encontramos las galerías filtrantes. Esto se trabaja muchísimo por Huamampoma de Ayala, en Cusco, con los túneles que han interceptado las aguas producto de la filtración. También hubo una discusión sobre esto, si esto era siembra y cosecha de agua, bajo la expectativa de que pudiera ser sostenible en el tiempo, por pues el temor de que una galería filtrante pueda absorber más bien todo el agua que gradualmente se filtraba. Siempre está ahí en el debate. De hecho, si una población no tiene agua y tengo que abastecerle de agua y una galería filtrante es la solución, pues adelante, ¿no? Podría hacerse. Pero como digo, uno de los elementos de la siembra y cosecha de agua es que estos tienen que ser sostenibles y tienen que ser armónicos con la naturaleza, con el ecosistema. También se da, digamos, muchas prácticas de recuperación, ampliación de humedales o bofedales, ¿no? Y de esto también hay diferentes estudios para ver el funcionamiento de las turbas, el funcionamiento de ciertas plantas que pueden aprovechar o apoyar, digamos, la recuperación de humedales o bofedales en ciertos territorios. Y, en fin, entonces diferentes experiencias, ¿no? Por ejemplo, los humedales o bofedales, disculpen, no les describí lo que siguen los cuadros hacia la derecha, están un poco las funciones hídricas en el ecosistema, lo que podría producir. En un cuadro más adelante, esto está un poquito más claro, ¿no? También está el manejo de praderas naturales, que puede ser manejado mediante clausuras, por ejemplo, o puede ser manejado mediante resiembras, o puede ser manejado mediante la organización social, evitando, por ejemplo, que ganado ingrese a ciertos sectores y donde, digamos, las sanciones que impone la comunidad pueden ser suficientes para poder hacer que ciertas zonas puedan ser protegidas. Sobre la forestación y reforestación también han habido amplios debates, amplias discusiones, sobre todo por el producto o el efecto de la forestación. Claro,
Porcón siempre es nuestro referente de reforestación en el país, pero las condiciones de Porcón son propias para Porcón. Es más, la causa de por qué se desarrolló Porcón no necesariamente ha sido la producción de agua, ha sido la producción de insumos de madera, e incluso se hablaba de que hace muchos años, cuando las cooperativas estaban muy crecidas en los años 70, a finales de los 70, 80, inicio de los 80, pues las cooperativas en el norte, pues la posibilidad de que haya una fábrica papelera ahí en la zona, ¿no? Entonces, digamos, yo dudo mucho de que podamos producir otro porcón de esas características, por lo menos en el territorio, si es que no tenemos, digamos, las condiciones adecuadas de humedad, de precipitación y de suelo, ¿ok? Entonces, sobre eso ha habido mucho análisis, ¿no? Por ejemplo, se evalúa mucho el consumo de agua de los pinos, ¿no? O de otras especies, y de cómo éstas, en vez de producir agua o de consolidar hídricamente el territorio, más bien genera mucho más evapotranspiración. También están los sistemas de agroforestería o los sistemas agroforestales, que son una práctica que se realiza conjugada entre la forestación y la agricultura o la ganadería a pequeña escala. De hecho, una práctica agroforestal no siempre está orientada necesariamente a producir agua, sino a facilitar, sobre todo, un microclima que te permita a ti la agricultura en esos territorios. Pero muchas veces estas prácticas agroforestales también retienen la humedad en el territorio producida por la evapotranspiración. Las horas de sol se han ampliado en la sierra, la evapotranspiración se ha incrementado, y muchas veces las prácticas agroforestales protegen la humedad del suelo o regulan, digamos, incluso la estructura del propio suelo que mantiene agua. Por eso que veamos la siembra y cosecha de agua no solamente como el agua azul retenida, sino como la capacidad del propio suelo de retener agua. Dicho sea de paso, cuando desaparezcan los nevados, ¿qué va a ser de las cuencas que dependen de esta función hidrológica que cumplen los nevados de regulación? Entonces ya se están haciendo múltiples estudios en pajonales, pastizales, en la puna, en las zonas altas, para ver cuál es realmente el rendimiento hídrico de muchas de estas zonas. Y se va descubriendo que sí, que muchas veces un terreno manejado, un territorio manejado muy bien en términos de mantenimiento de la precipitación, perdón, de la cobertura vegetal, de la humedad en el territorio, retiene muchísima agua que puede generar un beneficio hidrológico interesante. También están los diques para control de cárcavas, que se hacen en algunas zonas para evitar, digamos, la ampliación de cárcavas precisamente, que luego puedan generar procesos erosivos. Hablaba de que la siembra y cosecha de agua no solamente es visto como un beneficio para obtener agua, sino como un beneficio para mejorar el ecosistema y mejorar, o como no, la calidad del agua, ¿no? Entonces, el control de cárcavas es interesante en estos escenarios. También tenemos los surcos en contorno, ¿no? Los surcos en contorno son una práctica muy extendida. Disculpen, eso que está pasando por mi casa es la basura. Voy a silenciar un ratito voy a parar un ratito para que pueda escucharse. Un ratito, que con esto de la cuarentena estamos expuestos a estas externalidades negativas a veces ¿no? Quienes hacemos a veces teletrabajo o estamos en estas conferencias. Vamos a esperar que pase un ratito, por favor. Bien. Creo que está algo lejos, disculpen. Bueno, es una práctica, digamos, que en algún momento se ha promovido
muchísimo en las zonas de laderas. Obviamente esto genera mucho más, a veces, esfuerzo de las propias familias, pero en realidad depende de las propias familias de la evidencia de la valoración de ciertas prácticas. Y aquí menciono justamente eso porque si no se ven los beneficios inmediatos de las buenas prácticas, entre ellas las de siembra y cosecha de agua, es muy poco lo que se puede lograr. ¿Cómo entonces conjugar los beneficios a mediano y largo plazo de producir agua con los beneficios inmediatos? Este es un enorme reto en los proyectos, ¿ok? Entonces tenemos nosotros siempre que tener la perspectiva del beneficio inmediato que el campesino pueda generar. Por ejemplo, en algún momento cuando se hicieron, me contaba un técnico del programa de adaptación al cambio climático de Cusco, las primeras cochas que hicieron ellos en una zona, en un distrito de Kunturkanqui, filtraron, es decir, recargaron la primera lluvia, filtraron y la gente casi se le va al técnico encima diciéndole que le había, que en final les había contado, como se dice, un cuento chino, porque les había hecho trabajar en un dique o varios diques y que al final no había agua. Pero al siguiente año, para suerte de este amigo, comenzó a filtrar agua en la parte baja y producto de la saturación del suelo, también comenzó a mantenerse agua en parte de las cochas. Entonces, pero ¿cómo esperar, digamos, estos beneficios inmediatos? Por eso es importante trabajar, digamos, en ambos, desde ambas perspectivas, desde ambos enfoques. También las terrazas de formación lenta, que ustedes ya conocen, la rehabilitación o construcción de terrazas agrícolas, y la bioremediación de aguas con diferentes especies de algas, por ejemplo, para poder hacer el tratamiento de especies para reducir acidez en el suelo o reducir materia orgánica, en fin, que puede ser para el consumo de agua potable, ¿no? Entonces, es importante que la siembra y cosecha de agua pueda tomar en cuenta, vuelvo a repetir, la funcionalidad de ciertas prácticas. Ahora, un detalle muy importante que sí debemos tomar en cuenta es que estas prácticas, como lo dije anteriormente, no juegan solas. Juegan entre ellas, es decir, se pueden armar hasta combos, ¿no? En algún momento me decía una colega que trabaja mucho de esto, ¿no? Que ya hay combos hasta comprobados que funcionan muy bien, ¿no? Entre zanjas de infiltración y la cocha, o combos muy bonitos que entre, digamos, las zanjas de derivación y los bofedales. En fin, entonces, sobre esto se pueden, digamos, establecer diferentes medidas acorde a las condiciones del territorio. Lo que funciona en una zona podría no dar resultados en otra. Y esta es la principal crítica que se hace con respecto a un conjunto de proyectos o políticas que a veces se extienden en el territorio como, vamos a decirlo así, maquetas, ¿no? Como si en cada una de ellas tuviera que hacerse lo mismo. Y a veces perdemos la oportunidad de hacer cosas mucho más creativas si leemos bien y entendemos el territorio. Por eso, particularmente para mí, y que eso vamos a conversar un poquito más adelante, las políticas tienen que ser apoyadas en la experiencia local. Les decía, les comentaba sobre algunos beneficios hidrológicos que vienen funcionando, digamos, a partir de las experiencias de siembra y cosecha de agua. Disculpen, solo para comprobar si están ahí, no vaya a ser que se me vaya cortado. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, ingeniero, están acá presentes. Continúe, por favor. Ah, ok, ok. Sí, disculpen, entonces, ya, solamente era para comprobar. Bien. Vamos entonces. Por favor, igual me vas avisando, ¿ya? Ahí quien está moderando, ayudando en la moderación. Sobre estos beneficios, entonces, generé este cuadro un poco para poder, digamos, orientarnos en qué cosa es aquello que nosotros podríamos buscar como beneficios hidrológicos de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Decía que hay un grupo de experiencias que buscan mantener humedad en el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos como posibles beneficios recuperar bofedales, mantener la humedad del suelo, por ejemplo, para la agricultura o ganadería, mejorar el balance hídrico, humedad y evapotranspiración. Es parte de los beneficios esperados. ¿Cuáles son las medidas sugeridas para esto? Algunas de las medidas sugeridas por los especialistas, de acuerdo a las experiencias que se han sistematizado de lo que hemos podido conocer,
han sido, por ejemplo, para mantener in situ las prácticas de protección o recuperación de bofedales, las acequias de derivación, las prácticas de clausura de praderas, pueden ser con malla ganadera, puede ser con pircas, puede ser con acuerdos sociales, en fin. Las plantaciones en contorno con especies llamadoras de agua, ¿no? Ahí en la parte alta de Ayacucho son muy conocidas las experiencias estas de las Putaja, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho Bartolomé Aripaya en la zona de Quispillacta, ¿no? El incremento de materia orgánica en el suelo. En fin, entonces todas estas pueden producir humedad en el territorio y mantener agua en el territorio, ¿ok? Todas juntas puede ser, algunas de ellas juntas puede ser, una sola de ellas con predominancia también puede ser. ¿Qué parámetros son los que buscamos estimar, o sea, mejorar a partir de estas buenas prácticas? Por ejemplo, un parámetro con el cual podríamos medir el costo-efectividad de estas prácticas y que queremos enfocarnos en proyectos puede ser, por ejemplo, aumentar el área de protección, el área de bofedal o el área del humedal. También aumentar el volumen de agua retenida en ciertas porciones del territorio. Si hay regulación in situ, puede ser incluso una cocha. Incrementar la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo. Por ejemplo, ¿cómo se incrementa eso? Cuando nosotros, por ejemplo, manejamos una densidad aparente, densidad aparente del suelo promedio, ¿no? Y evitamos prácticas de por ejemplo, labranza extrema, que a veces entorpece y compacta mucho más el suelo, o de paso de ganado, que compacta mucho más el suelo, ¿no? Y entonces genera escorrentía y no genera retención necesariamente en los poros del suelo, ¿no? Reducir la tasa de evapotranspiración, de humedad, por ejemplo, en zonas descubiertas, la evapotranspiración puede ser tan fuerte que podría incluso cuartear el suelo, compactar el suelo y generar, digamos, pérdida de humedad en el territorio. Y esto puede trabajarse a partir de plantaciones forestales en contorno, por ejemplo, ¿no? Para darle sombra a esos terrenos, a esos territorios. También cambios en la densidad aparente del suelo, ya lo mencioné, ¿no? Que en sí mismo pueden ser prácticas producidas a través de incorporación de materia orgánica. Estos son los parámetros que podemos medir, es decir, tú puedes decir, mi indicador va a ser mantener o recuperar la densidad aparente tanto. Mi indicador puede ser reducir la tasa de evapotranspiración. Mi indicador puede ser incrementar el almacenamiento de humedad o la capacidad de humedad en el suelo, y puedes hacerlo mediante pruebas de laboratorio o pruebas incluso en campo de contenidos de humedad. En fin, estos son los parámetros buscados. También tenemos que darnos cuenta que hay algunas acciones sociales que debemos contrarrestar para poder hacer frente a estos, vamos a decirlo así, a estos procesos que buscan favorecer el ecosistema para retener agua in situ. Y, por ejemplo, para retener agua in situ, las prácticas que precisamente dificultan esa retención o deterioran esa capacidad de retención son las prácticas de drenaje de bofedales. Ustedes son agrícolas y seguramente muchos van a tener que confesar haber drenado bofedales para hacer riego en otra zona, haber construido zanjas o derivado a reservorios bofedales para hacer riego, o haber puesto diques para convertir un bofedal en una laguna, ¿no? Entonces, muchas veces este drenaje de bofedales es una práctica muy usada porque la propia población lo pide. Entonces, estos trabajos, yo decía, no son fáciles, no es solamente la ingeniería, sino que hay un usuario arriba con quien tienes que tomar decisiones, y estas decisiones tienen que ser dialogadas, pero no necesariamente para que ellos puedan decidir sobre algo de lo que de repente puede ser más pernicioso para el territorio. Este es un trabajo permanente de negociación. La quema, de todas maneras, que deja al descubierto estas zonas de protección y detiene y provoca, digamos, la pérdida de humedad del territorio, del suelo, el sobrepastoreo, el cambio de suelo de pradera a bofedal, por ejemplo, ¿no? Otro servicio ecosistémico de las prácticas de siembra y cosecha de agua son las de regulación de caudales. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de la regulación de caudales que te permite a ti soltar agua de a poco, vamos a decirlo así, retener la mayor cantidad de agua y soltar agua de a poco en el territorio para producir caudales hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos ahí? Primero,
Por ejemplo, la reducción de caudales pico, los caudales estos que pueden ser erosivos, que pueden ser extremos producto de la lluvia. Entonces, tú acondicionas el ecosistema para que estos caudales pico se regulen, ¿ok? No es que llueva menos, es que escurre menos, escurre con mayor lentitud. Incremento de caudales base. Retirada la lluvia, ¿cómo mantienes tú el caudal base en el territorio? También eso es un efecto concreto de la regulación. O aumentar el tiempo del aporte de caudales luego de la precipitación estacional. ¿Cuáles son las medidas sugeridas? Por ejemplo, entre ellas la protección de bofedales también, que regula y que va soltando de a poco el agua. Las acequias de derivación, que pueden ser, digamos, para recargar los bofedales o para extender el área de humedad, ¿no? De una zona, digamos, de un bofedal, puede ser, o de una cocha o de una laguna, en fin. Las amunas, que ya les mencioné, que también son reguladoras y que te permiten también mantener humedad en el territorio a partir de infiltración o generar humedad ahí mismo. Para poder provocar escorrentía superficial, ¿no? En algunos casos. Construcción de cochas o micro reservorios, reforestación con especies nativas, incremento de materia orgánica en el suelo. Son algunas prácticas sugeridas. Ojo, a la luz de las experiencias que hemos venido, digamos, encontrando. ¿Qué cosa buscamos medir ahí como parámetros? Pues, si hablamos de regulación de caudales, tenemos que ir directamente con el indicador de la relación entre los caudales base y los caudales pico. Esa relación tiene que aproximarse a 1. Es decir, que el caudal base que se produce sea casi parecido a los caudales pico. Eso, obviamente nunca va, o sería, digamos, salvo que sea totalmente impermeable el suelo y puede haber un almacenamiento, digamos, de todo el caudal pico, ¿no? Es muy poco probable, pero la idea es que haya una aproximación. En pocas palabras, aumentar el caudal base, el caudal de estiaje, ¿ok? Mantenerlo un tiempo determinado y reducir, si es posible, el caudal pico. Pero a veces me dicen que es más difícil reducir el caudal pico, porque tu objetivo no es reducir el caudal pico y erosivo, sino mantener o incrementar el caudal base, porque tu objetivo era tener agua en estiaje. Entonces, te enfocas en el caudal base. También está la posibilidad de incrementar el volumen de agua retenida y mejorar la regulación de flujo, ¿no? Por ejemplo, en una cocha, incrementar el territorio, el agua en esa cocha te permite, y regular su salida, te permite hacer la regulación de esos caudales. ¿Cuáles son estas prácticas o acciones que contrarrestan esta posibilidad regular? Igual, de pradera a bofedal, de pradero bofedal a cultivos. Esto se ha visto muchísimo. He visto zonas donde muchas veces las praderas han sido labradas o roturadas para poder incorporar cultivos, y esto ha hecho que se pierda la capacidad de esa pradera, de ese pastizal, para retener agua, y a veces se han perdido incluso acuíferos o manantiales en la parte baja, ¿no? No acuíferos, manantiales en la parte baja. También están las plantaciones forestales, que son exigentes en agua. Muchas veces dicen, no, vamos a hacer forestación para poder producir agua, regular caudales. Y en algunos territorios, pues esa forestación lo que ha hecho es simplemente secar o exigir más agua, ¿no? O los surcos en favor de la pendiente. Otras experiencias, otros servicios son los incrementos de caudales, por ejemplo, en sí mismos, o el rendimiento promedio anual. Esta práctica es muy buscada en aquellas zonas donde llueve poco y donde lo que tú buscas que exista mayor precipitación efectiva que se convierta rápidamente en caudal, ¿ok? Entonces, no tiene que ver acá necesariamente con regulación, sino incrementar caudales que tú puedas aprovechar en cualquier momento, incluso si quieres construir tus reservorios luego, ¿no? Que a la larga también podría ser regulación, ¿ok? Entonces, algunas experiencias, la recuperación de bofedales en sí mismo, que luego te suelta agua hacia los caudales, es para incrementar los caudales promedio anual, ¿no? Construcción de cochas, reforestación, acequias de interceptación. Los parámetros buscados, como ya les decía, incrementar caudales promedio anual, la reducción de la tasa de evapotranspiración,
muchas veces el problema en zonas donde llueve tan poquísimo es reducir esto, ¿no? Que a la larga no te produce caudales o te deteriora incluso la humedad del territorio, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que pensar cómo puedo hacer para reducir estas tasas, ¿no? Y algunas acciones sociales a contrario producen infiltración. Los beneficios son la recarga de incrementar las típicas que se buscan, por ejemplo, para los servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Que es la capacidad de producir o recargar acuíferos que luego puedan generar mayores caudales aguas abajo. Entonces tenemos las prácticas de cochas de infiltración, zanjas de infiltración, las terrazas de formación lenta que hacen que el territorio a mínima suelo y generar obviamente humedad aguas abajo. La andenería muy conocida, clausura para protección de pastizales, ¿no? Una vez me preguntaba y era, o sea, ¿qué de la generación de andenes en el territorio? Entonces, lo que yo he encontrado a la larga es que hay zonas donde los andenes han jugado muy bien para generar microclima, mucho préstamo de materia orgánica, pero hay otras zonas donde esto es infiltración, ¿ok? Entonces, los múltiples beneficios de los andenes es un tema de estudio enorme y creo que sí deberíamos seguir pensando en la posibilidad, si no de construir más andenes, por lo menos de mantener los que tenemos o ponerlas en uso. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, ya hablamos nosotros a nivel de infiltración para recarga de acuíferos. Estamos hablando de parámetros como, por ejemplo, mejorar la velocidad de infiltración o regular la velocidad de infiltración en relación a la intensidad de precipitación, es decir, que infiltre casi tanto como precipita, aumentar caudal de manantiales aguas abajo, ¿ok? Les decía yo que las amunas, por ejemplo, a pesar de que no lo puse acá, no sé por qué, debí poner los canales amunadores o de mamanteo acá, que como me olvidé, producían caudales aguas abajo, ¿no? Y de hecho, en un ejercicio que se está haciendo de monitoreo hidrogeológico, digamos, una funcionalidad para mantener ciertos manantiales cerca a una población que veía las amunas muy casi, digamos, en las alturas y con sin mucho valor, ¿no? Entonces, eso creo que ha despertado mucho interés, ¿no? Sobre estas prácticas. También el incremento del número de manantiales. Hay zonas donde, por ejemplo, hemos hecho cochas de infiltración, ¿no? Como puntos de interceptación, y la gente ha mencionado que sí, que han visto nuevos humedales aguas abajo, ¿no? Solamente por producto de retener más tiempo el agua y permitir su infiltración. Mejorar son algunos parámetros. ¿Qué más logra eso? ¿Qué más logra las propiedades de infiltración? El drenaje de bofedales, la quema, el sobrepastoreo, obviamente esto tiene que ver con la compactación del suelo, exceso de labranza, el cambio de suelo de pradera o bofedal a cultivos, que ya lo mencioné anteriormente, y obviamente diferentes prácticas que yo no soy antiminero, ni mucho menos, zonas de minería han sido que la capacidad de infiltración en algunas praderas han sido rotas por las carreteras o por simplemente el paso de vehículos, ¿no? De los, vamos a decirle, de transporte de minerales, que ha hecho que esto digamos, se hecho más, ¿no? Y como vuelvo a repetir, no es que con esto se diga necesariamente no a la minería, sino lo que significa es que se tiene que conversar maneras
a la población. Ahí hablamos de servicios ecosistémicos que tienen que producir actividades que generan, por ejemplo, externalidades negativas. Y control de la erosión, que ya hemos hablado, ¿no? Un poquito, que reducir el arrastre de sedimentos, en fin, con diferentes actividades. Vamos avanzando. Muchas de estas experiencias es importante considerar que local y las nuevas experiencias que se han generado se han hecho sobre esas evidencias realizadas, digamos, de información base. Es decir, algunos proyectos han comenzado a hacer esas prácticas a partir de las primeras evidencias, pero eso ha servido como valor agregado para generar nuevas evidencias, y esas nuevas evidencias en beneficios hidrogeológicos, en beneficios económicos, en beneficios sociales, en beneficios culturales, en los múltiples beneficios ecosistémicos que puede generar incluso la siembra y cosecha de agua, son materia de diferentes investigaciones. Colegas, digamos, ciencia práctica en el territorio. Y esto creo que alimenta, o pertenecemos a un cuerpo como es el Colegio de Ingenieros, creo que parte del aporte del Colegio de Ingenieros es eso, es decir, comenzar a copiar todos estos conocimientos para ver de qué manera alimenta con mejores decisiones de política a partir de aquello que es comprobado y es comprobable. Quedarnos solamente en porque finalmente a partir de una práctica no se pueden hacer las políticas, porque lo que generaríamos serían bajos baja costo-efectividad, ¿no? O bajo costo-beneficio. Igual, generar podría ser peligrosísimo, ¿no? Entonces, la incorporación de estas evidencias, a su vez, también retroalimentan nuevamente la práctica. Esto es lo que a veces hacemos las organizaciones que estamos en el territorio, como las ONGs o algunos proyectos especiales. Pero muchas veces los programas como por ejemplo Sierra Azul no tienen tiempo para ir en esta línea, y lo que hacen es generar la política y la práctica desde las evidencias que ellos ya tienen. Pues ahí es donde se requiere una alianza entre el sector, entre la academia, la universidad, los centros de investigación, la sociedad civil, porque estas prácticas se hacen desde las organizaciones sociales para poder, digamos, ¿no? Y lograr obviamente que ese escalamiento favorezca mejores políticas. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de un círculo virtuoso entre la ciencia, la tecnocracia, que debe, digamos, muchas veces alimentar a los actores sociales y el sector privado. ¿Qué cosa esperamos de cada uno de ellos? Es que jugando su rol cada uno de ellos, creo que este círculo sería muy beneficioso para poder hacer que, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua, de lo que estamos hablando ahora, pero puede aplicar para otros ámbitos, ¿ok? Escale de manera mucho más propositiva, proactiva y sostenida, ¿no? La ciencia tiene que aceptar socialmente las evidencias y generar evidencias que contribuyen a mejores prácticas. Muchas veces los científicos miran de lejos el conocimiento local, como invalidando dicho conocimiento. Hay como una idea de que el científico es una persona, digamos, que viviendo en su burbuja y generando evidencias solamente propias para sus propios estudios. También la tecnocracia en base a nuevas evidencias, ¿no? Se necesitan nuevas evidencias ahí, que la tecnocracia, digamos, pueda comenzar a generar nuevos índices, nuevos parámetros, y no solamente estos parámetros que ya conocemos nosotros, que son tan clásicos, pero que a veces no aplican a ciertas realidades. Por ejemplo, a veces nos hablan de un parámetro de rendimiento donde dicen, ¿no? Yo calculo el rendimiento de mi terreno por toneladas de producción por hectárea. Sí, pero a veces también donde ha sido muy difícil obtener agua y donde lo más costoso es agua,
¿por qué no calculas sobre costo por metro cúbico de agua o por uso de metro cúbico de agua? Entonces, es ahí donde necesitamos encontrar nuevos parámetros muy ingeniosos que nos permitan a nosotros avanzar sobre lo que, digamos, se necesita realmente medir. Los decisores de política lo mismo, políticas baseadas o que respondan a las necesidades de contexto, ¿no? Y de ser necesario generar reformas ante los nuevos escenarios que se exige, por ejemplo, frente al COVID, o frente a las inclemencias del cambio climático. La vez pasada conversábamos con unos comuneros de Puno, estábamos en las alturas de Mañazo, en Puno, un distrito, y me decían que la quema de pastizales era enorme, y me preguntaban si prácticas de siembra y cosecha de agua podían apoyar en la quema de pastizales. Yo les devolví la pregunta y le dije, si se quema un pastizal al frente, ¿dónde pondrías tú las cochas? ¿Dónde capturarías agua? Y ellos ubicaban en su territorio muy bien esos territorios donde capturaban agua. La pregunta es, ¿cómo se les apoya a eso? De tal manera que eso, cuando tú le preguntes a un tecnócrata, por ejemplo, y le digas que está orientado para eso, seguramente te va a pedir el costo-beneficio de eso y a qué sector va a beneficiar. Y a veces se complejiza muchísimo eso, este tema, sin llegar a aterrizar demasiado en el territorio. El factor social también es importante y tiene que estar nutrido de la ciencia. Así como la ciencia no mira a la comunidad a veces le ve poco valor a la información científica. Actualmente estoy trabajando en un proyecto con Cenami, en Puno, sobre análisis de riesgo de sequías en el sector agrícola. Y parte de lo que estamos haciendo es preguntando a la población qué información te permitiría a ti generar mejores medidas, mejores mecanismos para hacer frente a la sequía, pero que te sirva realmente, ¿no? Entonces, ahí el Cenami tiene un fuerte trabajo de, vamos a decirlo así, interfaz, que están tratando de conectar con la población para poder transmitir la información que ellos necesitan, pero además la población validando la información que la institución técnica, en este caso Cenami, puede producir. Lo mismo con el sector privado. Me decían también, estuve hace un año en un encuentro internacional sobre siembra y cosecha de agua, donde una de las preguntas era, ¿esto interesa al sector privado? Ustedes son conocedores en Ayacucho del proyecto Cachi, un proyecto que fue un sueño en su época, fue apoyado por diferentes gobernantes y que hasta la fecha, digamos, viene arrojando diferentes beneficios, pero también diferentes dilemas del agua con respecto a la administración del proyecto Río Cachi, ¿no? Entonces, esos megaproyectos son atractivos para Odebrecht y las empresas contratistas de estas grandes estructuras. La pregunta es, ¿hay interés también de estas empresas por la siembra y cosecha de agua? Creo que deberían comenzar a ver lo valioso que es acondicionar nuevos territorios para precisamente generar mucho más beneficios hidrológicos que a la larga hagan más sostenible sus inversiones. Entonces, ahí también hay un fuerte esfuerzo que se necesita del sector privado. Este es un poco de los desencuentros, ya hemos hablado de alguna manera entre estos son los encuentros, o sea, lo que debe hacer cada uno y esto es lo que en realidad se debe evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las palabras que mucho hemos venido escuchando en los últimos años es la palabra que el Estado está compartimentalizado, dicen, ¿no? Y eso quiere decir que a veces pensamos por sector. Ustedes lo han vivido ahora en la emergencia esta del COVID, ¿ok? En la emergencia del COVID, lo único que hace, digamos, la acción inmediata y por sentido común que ha tenido el presidente de la República es juntar a todos los sectores en una mesa. No había otra, porque no hay forma de abordar la gestión de riesgo si es que no es intersectorial. Lo mismo, no hay forma de abordar la gestión o la medida de adaptación ante el cambio climático si no hay una mirada intersectorial. Por eso, hacer inmediatamente el aterrizaje de lo que está compartimentalizado a nivel central, a nivel territorial, de manera más integrada, de manera mucho más articulada, eso es clave. Pero claro, esto lo hemos escuchado muchas veces y es tan difícil hacerlo, ¿no? Cómo comenzar a hacer esto por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Hacer que el gobierno regional lidere realmente procesos de
adaptación ante el cambio climático, procesos de gestión de riesgo que digamos, vayan preparándose para los nuevos escenarios que se vienen con respecto, no solamente a partir de esta pandemia, sino con respecto a la temática de cambio climático en los próximos años. Les contaba que hay evidencias que ya se han generado, ¿no? Entonces hay diferentes estudios. Por ejemplo, en Cusco, solamente para contarles un caso, el Programa de Adaptación al Cambio Climático ha logrado constatar, ¿no?, que efectivamente los rangos de precipitación y temperatura en algunas zonas se están alterando y la lluvia está siendo, por ejemplo, concentrada. No se ha reducido el promedio anual, pero se ha reducido el tiempo de concentración de las lluvias, es decir, llueve más en poco tiempo, y eso realmente genera también avenidas muy peligrosas que es necesario trabajarlas en el territorio. Así también se han evaluado las cochas, ¿ok?, en diferentes puntos para poder analizar las zonas de recarga o afloramiento de estas cochas. Y se han encontrado, esto se ha sido hecho con experiencias de trazadores mediante el uso de isótopos, ¿no?, con apoyo, digamos, de entidades especializadas, ¿ok?, para poder ver dónde y cuánto ha sido la recarga hídrica o el aporte de las cochas a los manantiales que iban aflorando aguas abajo. Ojo, el análisis se hace en la zona, es decir, en el afloramiento, el análisis se hace en la cantidad de caudal y en el tiempo que dura ese caudal. Entonces, ha habido una conexión entre muchas de estas cochas y los manantiales que han aflorado. La pregunta de los comuneros, como es lógico, ha sido, ¿estos manantiales de las cochas que yo construí está dentro de mi territorio? Entonces, ahí hay un enorme reto también para ver de qué manera podemos tomar decisiones sobre técnicas de infiltración que beneficien directamente a la población. Y ahí les doy yo una experiencia que hemos trabajado en algún momento cuando hacíamos análisis con el proyecto Jacuwiñay en Cajamarca. Ellos concluíamos en que a veces miramos nosotros para hacer estas prácticas de siembra y cosecha de agua de arriba para abajo, es decir, ¿dónde voy a construir la cocha o la zanja de infiltración que beneficie abajo? Y en realidad lo que vimos nosotros ahí en Cajamarca era que era mejor ver de abajo hacia arriba, es decir, miro mi manantial, y en mi manantial llamo a la persona que está más cerca y le pregunto, cuando llueve, ¿cuánto más recarga esto? Y la persona me va a decir, uy, 10 veces más, 20 veces más, 3 veces más. Y te da una aproximación de cuánto podría recargar, ¿ok? Tú a eso que dice, sácale la mitad. Ese es el caudal que tú puedes luego llevar a, digamos, a un manantial, ¿ok? Perdón, a una cocha, a un vaso, a un microreservorio. Pero la siguiente pregunta es, ¿dónde llueve, en qué zona recarga aquí? Y tengan ustedes por seguro que la mayoría de gente lo sabe. Es posible que te dé 3 respuestas. La primera de ellas te dice, uy, eso viene de lejos, de un nevado, de una laguna que está, uy, a 3 horas. Ahí no tienes mucho que hacer sino proteger tu manantial. También te puede decir, no, eso viene de acá arriba, de unas lagunas que están acá a 2 horas, pero no está dentro de la comunidad. Ahí lo que tienes que hacer es ir arriba y ver quién es el propietario de esa zona para ver si se puede llegar a un acuerdo de proteger esa área de infiltración. Y la tercera es de que esté dentro de tu área y te diga, no, eso está acá, llueve acá arribita, ¿no? En esas lagunas que tenemos ahí, entonces, o esos pastizales que tenemos ahí, y entonces es ahí donde intervienes. Esta es una alternativa muy práctica para mirar también, digamos, en este caso, el beneficio directo de la infiltración. Obviamente estos, digamos, es donde la información pueda ser luego veraz. Es decir, ¿qué pasa si tú tienes los recursos para hacer estas pruebas hidrogeológicas? Entonces, quieres constatar si realmente, digamos, cuando llueve ahí arribita, recarga aquí, entonces usas tus trazadores y compruebas. De esa manera puedes expandir incluso el área de infiltración, ¿ok? Provocado con zanjas de derivación aguas arriba o protegiendo la entrada de ganado aguas arriba, ¿ok? O incrementar, es posible hacerlo. El escalamiento, ya nos quedan pocas láminas, disculpen que me extendí un poquito, tiene que ver básicamente con los aprendizajes que vamos generando con respecto a la siembra y cosecha de agua. Quizá yo
esto, digamos, es la síntesis un poco de lo que he extraído de las publicaciones estas que hemos hecho y del libro que le mencionaba, pero resumido, obviamente, para esta presentación. La primera de ellas es la gradualidad. Muchas de estas intervenciones han madurado más allá de los 10 o 15 años. ¿Cuánto podemos esperar en un proyecto de inversión pública dicha gradualidad? Este es un enorme reto. Por eso, para mí, particularmente, la naturaleza de estos proyectos no calza en la misma naturaleza de los proyectos de inversión pública tradicionales. Causa en la naturaleza de programas o proyectos de acondicionamiento del territorio. ¿Okay? Lo que hubiéramos hecho hace 15 años, en este momento, hubiéramos podido estar cosechando para no tener problemas, por ejemplo, de acceso al agua para diferentes periodos de sequía, o inclusive para esta época de pandemia. Obviamente, ahí viene un tema, disculpen un paréntesis, la siembra y cosecha de agua, o el agua cosechada, no te garantiza que el agua sea de buena calidad, por ejemplo, para el consumo humano. Ahí se tienen que hacer algunos tratamientos, el uso de filtradores, decantadores, en fin, ¿ok? Pero mayormente han sido usados para el ecosistema, para la ganadería o para el pastizal. Cierro paréntesis. Lo otro es construir evidencias técnico-científicas o testimoniales. Esto es importante porque de esta manera se puede ir avanzando sobre dichas constataciones. El problema es que estos estudios para construir estas evidencias muchas veces son costosísimos. Y ahí es entonces donde nosotros como técnicos y como políticos incluso muchas veces algunas personas tienen que tomar la decisión. Por ejemplo, ¿vale la pena hacer estudios hidrogeológicos recuperando en las zonas, digamos, altas de Ayacucho, para ver si podemos hacer recarga hídrica para dotar de agua en Ayacucho? Yo creo que sí, porque Ayacucho sí lo merece, porque Ayacucho es una ciudad con mucha población y donde sí vale la pena invertir en eso. Pero vale la pena hacerlo para un caserío pequeño, digamos, donde hay, no sé, 500 pobladores y donde un estudio hidrogeológico, digamos, puede mejor ser invertido en otros tipos de prácticas ya decisoras sobre el territorio. Entonces yo creo que ahí se basa justamente sobre información de la propia población, sobre la información técnica que puedas tener tú ahí en el territorio. A veces también exageramos y le buscamos el problema a la solución que ya está, que de repente que cae de madura. Y con esto, ojo, yo soy ingeniero agrícola y muchos años he hecho, digamos, estudios de balance hídrico, pero por ejemplo, para una pequeña cocha le piden al proyectista el análisis del balance hídrico de la cuenca, sabiendo que la estación meteorológica más cercana está a 2 o 3 horas ahí de esa pequeña microcuenca. Entonces es mejor constatar o basarse mejor en la información que te brinde la población sobre los caudales, ¿no? En fin. También tenemos que tomar en cuenta que son acciones a la medida, ¿ok? La replicabilidad de estas acciones no está sustentada en hacerlo en una zona igual a la otra. Cada una de las experiencias es apropiada al territorio. Claro, con esto ustedes me van a decir, ingeniero, pero usted me está diciendo entonces que no hay una verdad absoluta sobre la siembra y cosecha de agua. Sí lo hay. Y la verdad absoluta, pero de acuerdo a las medidas que son acordes para esos territorios, porque lo que se precipita es posible capturarlo, sea en los tejados de las casas, sea a través de las cunetas de las carreteras, sea a través de elementos impermeabilizadores, sea a través del trabajo en el subsuelo, sea a través de la cobertura vegetal, ¿ok? Sí es, digamos, posible realizarlo. Lo que no es posible es entender cómo podemos carecer de agua en zonas donde llueve. Es lo que deberíamos preguntarnos, digamos, en lo sucesivo. Disponibilidad de terreno y trabajo apoyado en beneficios concretos. También. Eso es necesario porque muchas veces vemos la lluvia y vemos la posibilidad de usar un territorio. Pero el dueño del terreno te dice, señor, yo no tengo mucho terreno para hacer una cocha ahí. Ahí pasta mi ganado. Yo no tengo mucho terreno para sacrificar ahí en mi zona. Entonces, necesitamos evaluar bien las condiciones del territorio y tomar las decisiones en la escala en la que sea necesario tomar. Es necesario también apoyarse en los talentos locales. En muchas zonas hemos escuchado la palabra yachachi, se ponen los yatichiris, ¿no? O los camayos, que son estas personas que conocen y han conocido mucho y aprenden mucho de estas experiencias.
Ellos son el principal puente intercultural entre el técnico y la población. Y son estos Yaxachic los que debemos identificar, digamos, como parte de esta experiencia para poder extender, masificar, sostener y sensibilizar sobre estas prácticas. Dicho sea de paso, en muchas zonas también está comprobado que Yaxachic mujeres son mucho mejor motivadoras y sensibilizadoras que los Yaxachic varones, lo cual no es una realidad absoluta, sino pues, lo digo porque en realidad, digamos, el balance aquí entre la participación de mujeres y participación de varones es clave en este trabajo. Ustedes saben que la agricultura familiar es de familia y así el hombre de manera pública represente, digamos, a la familia en el fuero interno, en cada una de sus familias, muchas veces la mujer es la que toma la decisión, sino que lo digan los ingenieros aquí presentes. Avances en la inversión pública. La inversión pública también es importante para poder extender y hacer, digamos, llevar la política a la ejecución, a la práctica. Ya hay algunos avances que se han dado, por ejemplo, en el caso de la gestión de riesgo, en el PP 144, es posible, digamos, comenzar a identificar ciertos niveles de inversión para poder realizar acciones, por ejemplo, de optimización para habilitación de ecosistemas o reducción de riesgos utilizando parte de estas técnicas. O la vulnerabilidad de riesgos, ¿no? O también los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, ha avanzado de alguna manera, digamos, la acción de la inversión pública. Hoy siguen haciendo esto. La siembra y cosecha de agua son como, digamos, pequeñas comunidades o experiencias así lejanas que han hecho una comunidad, otra comunidad, y como que no hay una experiencia, digamos, a escala grande que pueda hablar de los beneficios que esto da para la sociedad. Creo que debemos ir detrás de ello. En Lima existe el grupo de trabajo, el Chirilú, que digamos, en el marco de del Consejo de Cuencas, del Chirilú, del Chillón, Rímac, Lurín, y que tiene un grupo de trabajo de infraestructura natural en el cual estoy participando, y donde ya estamos abocados nosotros a poder extender la inversión de Lima para hacer inversión de siembra y cosecha de agua arriba, sea mediante mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos o inversión directa a la cooperación o inversión de programas especiales. El propio CEDAPAL dicen que ya tienen reservados 100 millones de soles para poder hacer dichas inversiones de sus proyectos de optimización de agua, ¿no? Ustedes saben que Lima vive en un desierto y ven en la infraestructura natural parte de la solución, no toda. Ojo, tenemos que ser sinceros que la infraestructura natural juega con la infraestructura gris, pero el solo hecho de tomarlo en cuenta en su plan ya es un gran avance, me parece, para la prestadora de servicios, ¿no?, de agua y saneamiento. De esto ha avanzado muchísimo la SUNAS en los últimos años. ¿Agrega valor al sistema? Sí, porque genera múltiples externalidades. Un territorio con mayor agua genera cambios enormes, no solamente para el paisaje, para el turismo, para la acuicultura, para otros escenarios. Es un cambio de paradigma también, porque pasamos de una gestión de caudales, de una gestión de la demanda a una gestión de la oferta, ¿no? Es decir, una mirada diferente al territorio, no de dónde voy a extraer agua, sino cómo voy a hacer para producir agua. ¿Okay? Y eso a veces cuesta todavía mover en ciertas instituciones del Estado, ¿no? Y luego también otra constatación es que si no aseguran la seguridad hídrica local, es muy difícil que puedas hablar de servicios ecosistémicos aguas abajo. El beneficio tiene que verse inmediatamente en el territorio, en la zona, ¿no? Aquí está un poco la portada del libro que le mencionaba, de un programa nacional que hemos diseñado, esto es un libro en el que participé yo, sistematizando 16 experiencias de siembra y cosecha de agua en el país, ¿no? Entonces, donde al Minagri se le veía más como un facilitador, pero los ejecutores tenían que ser a nivel de gobiernos regionales y locales. ¿Qué es lo que sigue pasando ahorita? Que propios alcaldes tienen que, digamos, para hacer estas iniciativas de siembra y cosecha de agua, tienen que hacer su sustento tan, a veces,
pesado para hacerle entender a esta persona que muchas veces está allá lejos en un escritorio que esto realmente funciona. Y esto, digamos, es un quiebre a veces en el proceso también de entendimiento entre Lima y las regiones. El proceso de descentralización todavía no está concluido, ni mucho menos, ¿no? Estas experiencias de escalamiento se han hecho sobre diferentes foros y seminarios, ¿no? Y no cae, digamos, aquí hay un encuentro entre los comuneros de Quispillac y los comuneros de Cusco en un diálogo intercultural que hemos tenido, digamos, hace algunos años donde hemos intercambiado sobre, por ejemplo, la lectura del clima, la lectura sobre el territorio y el aprovechamiento que se puede hacer para la siembra y cosecha de agua, ¿no? Había una vez una niña esta era un poco la promoción altoandina del Perú, que sembró un árbol, creciendo muy alto, y por un fenómeno natural formaron nubes, y las nubes dieron lluvia, y la lluvia formó lagos y represas naturales, y por la filtración en la tierra se almacenaron sus aguas en el subsuelo. Cuarto Seminario Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, este 27 y 28 de junio en el Hotel Real Ica. Te esperamos. Sí, entonces, las regiones se compraron el pleito en aquella oportunidad y creo que en cada evento hubo más de 500 personas. Este es el evento que hubo aquí en Ayacucho, ¿no? Donde fue el lanzamiento ¿no? de Sierra Azul, por ejemplo, se hizo en Huancavelica y Ayacucho este lanzamiento, y donde hubieron casi 600, 700 personas en la sala de, creo que fue del gobierno regional de Ayacucho. Estas son algunas experiencias, por ejemplo, de almacenamiento de agua superficial, ¿no? O de almacenamiento, digamos, de agua para poder también producir cambios en el ecosistema, ¿no? Está el de Crispillacta, está el de siembra y cosecha de agua de Ica. Esto se hizo con la municipalidad y la GIZ de Capillas. La siembra y cosecha de agua en Santa Eulalia, la experiencia en Huacrahuacho, en Cusco por el Parque del PAC, canales de Mamantén en Condesán, esto fue en Canta, de que les comenté. Entonces, ahí en el libro pueden encontrar cualquiera de estas experiencias que puede ser del interés de cada uno de ustedes, ¿no? Decía yo que, si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo en el tema de las políticas respecto a la siembra y cosecha de agua, actualmente Sierra Azul es parte de este avance, y con todo el mérito y el aprecio que tengo, digamos, al trabajo que está realizando Sierra Azul, sin embargo, siempre es bueno preguntarse estos temas que creo que surgen de la reflexión que se han tenido en muchos de estos seminarios, ¿no? El primero de ellos es, si toma en cuenta y si se aprende de los procesos ya existentes. Es decir, si habiendo experiencias al costadito de siembra y cosecha de agua que han hecho diferentes instituciones, así no sea en el Estado, es bueno mirarlas para saber qué cosa es lo que ha pasado, qué ha fracasado o qué ha tenido éxito en esos territorios. Se necesita generar un diálogo multisectorial y multinivel para hacer la siembra y cosecha de agua, no solamente para el sector agrícola, sino para el sector ambiente, sino para el sector energía, para el sector agua de consumo humano, para el sector turismo, en fin. Entonces, porque es ahí donde se van generando nuevas iniciativas del valor agregado que esto puede generar. Se necesitan que las medidas físicas sean integradoras en el territorio, es decir, no es solo la siembra y cosecha de agua, no es una cocha. La siembra y cosecha de agua, esa es una medida que favorece la siembra y cosecha, pero la siembra y cosecha de agua puede ser un trabajo mucho más integrador en el territorio. Promover la acción territorial coordinada, ya lo mencionamos, a través de la interacción entre diferentes actores, pero también entre usuarios de aguas abajo y usuarios de agua arriba. La pregunta, por ejemplo, de Huamanga, ¿cómo mira las alturas? ¿No? En función de esto. ¿Ve solamente Cuchuquecera y la represa para el tema de agua? ¿Qué más hay arriba que podría favorecer, digamos, un cambio en el panorama hídrico de Huamanga, en tanto demandas de diferentes sectores? También de cada territorio. Decía que una laptop se puede llevar a Puno y funciona, se puede llevar a Cusco y funciona, se puede traer a Lima y funciona. En el territorio no se puede llevar igual de una zona a otra, depende de cada territorio. Generar evidencias y retroalimentar las prácticas, ya lo mencionamos, el diálogo entre la ciencia y la práctica,
y respetar y promover capacidades locales. ¿Cómo no creer en la experiencia de la población local a la luz de estas experiencias de siembra y cosecha de agua? La inversión pública puede, digamos, avanzar muchísimo, y lo que hay ahorita en términos de inversión pública es, por ejemplo, identificamos hasta tres casos o tres tipologías que pueden ser el caso que ustedes de repente han conocido, ¿no? Primer caso es donde hay una unidad productora de servicio, por ejemplo, agua, riego, ¿no? Que tiene problemas porque ya no funcionan bien sus servicios ecosistémicos hídricos que le proveen de agua precisamente de donde ellos captan, ¿no? O que le regulan el agua o que le permiten la depuración del agua. Entonces, en ese caso, este sistema, esta unidad productora necesita, digamos, o puede hacer acciones o inversiones de optimización para poder mejorar ese servicio, ¿ok? A veces, en otros casos, estas inversiones, digamos, no necesariamente están, no necesariamente se integran a los proyectos, ¿no? Pero sí hay inversiones que se realizan en esas unidades productoras de los servicios, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos, ya lo mencioné, de medidas de optimización, ampliación marginal, reposición, en fin, no necesariamente proyectos de inversión, sino medidas básicamente que mejoren el funcionamiento de esa unidad productora de servicio de agua, de riego, agua y saneamiento, en fin. En el otro caso, donde haya unidades productoras que requieren agua en condiciones adecuadas de cantidad y calidad y oportunidad, es necesario, digamos, y reducir los riesgos que el propio ecosistema tiene, ¿no es cierto? Sí es posible hacer proyectos de inversión nuevos, o también pueden ser proyectos o componentes de un proyecto, es decir, donde la unidad productora sí requiere incrementar su capacidad de captación de agua, donde requiere mejorar su capacidad de regulación, dependiendo de la magnitud, si es posible hacer nuevos proyectos, o que el mejoramiento de esta unidad productora incorpore el mejoramiento del ecosistema a partir de técnicas de siembra y cosecha de agua o infraestructura natural, como se quiera denominar. Y el otro tema es cuando hay múltiples demandas de uso de agua a un ecosistema. Ahí hablamos entonces de proyectos de mejoramiento de los servicios ecosistémicos, que son básicamente los que el Ministerio del Ambiente, digamos, promueve, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de proyectos que hasta ahora existen, pero yo creo que finalmente de lo que, digamos, se trata en este caso es de que se comiencen a activar nuevos proyectos muy creativos para poder hacer que la siembra y cosecha de agua sea una realidad extendida en el país, porque no le veo otra salida. ¿Que se necesita mucho trabajo? Se necesita mucho trabajo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo hacer trabajar a las poblaciones que están arriba en esto? Hace algunos años estábamos haciendo un canal y me faltaba mano de obra y yo pedí otra faena y otra faena a la población, y un productor me dice, ¿usted cree, ingeniero, que somos incas? Y tiene razón. O sea, por más beneficio que le pueda traer en el mediano plazo un canal de riego, una cocha o un dique, se necesita pagar y se necesita reconocer ese trabajo. Y la única manera de hacerlo es generando nuevos mecanismos financieros alternativos. No solamente por la inversión pública, pueden ser otros tipos de beneficios que puedan, digamos, favorecer o incentivar estas prácticas. Hace algunos años hubo el programa A Trabajar Urbano, me parece. ¿Por qué no hay un programa A Cosechar Agua? ¿No? Y bueno, con eso yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. No sé si hay algunas preguntas o comentarios. Voy a ver, tengo acá algunas preguntas de, vamos. Dice, ¿no? Brina y Segarra me dice, ¿no? Pregunta, dice, en terrenos de topografía accidentada, como la cabecera de Cuenca, en definitiva, ¿las zanjas de infiltración son una buena opción a ojos cerrados? Pregunta, ¿no? Justo lo que mencionaba, ¿no? Depende de qué cosa es lo que tú quieres lograr como beneficio, ¿no? Si tú tienes una topografía accidentada y donde definitivamente los procesos erosivos son fuertes, si tú quieres detenerlo, quizá ni siquiera la zanja de infiltración pueda detener o sea suficiente y tengas que hacer otros trabajos de terraplén, terraza de formación lenta o hasta forestación en algunos casos. Como decía, puede jugar con otras. Entonces no veamos solamente la práctica en sí misma, sino el
servicio hidrológico o ecosistémico que tú quieres generar. ¿Okay? Dicho sea de paso, hay todo un debate sobre la palabra cabecera de cuenca. Axel Drujani, que es un ingeniero agrícola colega nuestro, en un artículo reciente dice que la palabra cabecera de cuenca, cuando los gringos lo trasladaron aquí, nosotros hemos pensado que eran las partes altas de cualquier cuenca. No. Dice que en todas las cuencas existen zonas que aportan más agua a otras. Esas son las zonas que debemos proteger y esas son las que llamamos cabecera de cuenca, porque es la cabecera que produce, o sea, el pico más alto de producción de agua, ¿ok? No cualquier parte alta. Pregunta 2. ¿Hasta qué profundidad son elegibles, dice, las muestras de suelo, supongo, para saber la permeabilidad del mismo? Eso va a depender nuevamente de qué cosa es lo que tú quieras producir. Si tú quieres producir agua en el acuífero, obviamente vas a tener que hacer pruebas de monitoreo hidrogeológico, ¿no? Ya no necesariamente permeabilidad solo del suelo, sino de monitoreo hidrogeológico a través de los trazadores, que son los isótopos, o digamos, tintes que se leen luego con carbón activado. Uno de los temas justamente en el tema de infiltración es que los costos de las pruebas, tienen que bajar considerablemente. Ustedes acuérdense que la mayor cantidad de conflictos en torno a la minería y el ambiente se dan por agua, y se producen precisamente por el monitoreo de las aguas, digamos, lixiviadas, que pueden afectar diferentes acuíferos. Es ahí donde se necesitan estos trazadores, estos monitoreos, pero ahí lo puede invertir la empresa minera. Pero ¿cómo invertimos esto en el campo? Entonces yo decía, donde sea posible invertir para comprobar y monitorear hidrológicamente, pues hagámoslo, porque sobre esto sí es necesario. Ayacucho lo merece, decía, pero una comunidad pequeña no es que no lo merezca, sino que a esa escala es mejor ir sobre la constatación del territorio y de la mirada local, ¿no? Menciona que dice que el ejercicio es empírico. Sí, es empírico. En general, las experiencias son empíricas porque han sido hechas sobre la experiencia local. Pero, como mencionaba, muchas de estas ya están siendo evaluadas desde la ciencia. Y creo que los datos o las evidencias o los hallazgos que vayamos logrando, y sobre cuales invito a ustedes a que sigamos investigando, creo que va a valer muchísimo, ¿no? Habla de los parámetros adimensionales, ¿no? Supone lo relevante de estas relaciones hidrológicas, ¿no? Me imagino que son estos índices, ¿no? Que justamente hablamos de la relación caudal-base, caudal-pico, la relación caudal-pico, precipitación, la relación densidad aparente y capacidad de saturación del suelo. Todo esto que hemos estudiado en ingeniería aplica aquí, dependiendo que qué cosa es lo que tú quieras medir, ¿ok? En terreno de topografía accidentada, cabecera de cuenca, zanja de infiltración, bueno, esto ya lo hemos visto. Una consulta dice, ¿tiene alguna experiencia en la protección de suelos agrícolas en la selva alta? Si fuera así, ¿qué práctica se realizaría para evitar la erosión de suelos? Yo en realidad no he trabajado en la selva alta, pero yo les sugiero que del libro que les mencionaba, vean la experiencia de Moyobamba. Ahí ha habido una experiencia muy buena con los cafetaleros, sobre todo en el cambio de uso de suelo que ellos han venido trabajando, pero ya no para desfavorecer la recarga, sino para favorecer la recarga, ¿ok? Entonces, hay experiencia, la de Moyobamba creo que es una de las más maduras en la parte alta. Luego de implementar las cochas, zanja de infiltración y demás actividades en una microcuenca, ¿qué tipo de equipos debo instalar, aparte de una estación meteorológica para monitorear y me permita determinar el incremento hídrico logrado a partir del agua superficial o agua filtrada? Bueno, en realidad una estación meteorológica para una cocha no lo considero. Lo que sí las estaciones meteorológicas necesitan complementarse en el país, necesitan a las estaciones antiguas poner las nuevas para poder constatar datos, ¿ok? Y cruzar, digamos, mucho mayor, consolidar de mejor manera la red, pero cuando las intervenciones puedan ser a nivel de microcuenca, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí sí ayudaría muchísimo. Y aquí, diferentes equipos. Puedes usar desde tensiómetros, puedes usar aforadores, puedes usar, inclusive, ya le dije, los trazadores o los trabajos para el monitoreo hidrogeológico, ¿no? Una consulta, se dice que la siembra y cosecha de agua también es reforestar, así que se debe tener en cuenta el lugar, es decir, si contamos con una laguna, en la parte alta se encuentran nevados, se estarían poniendo en peligro estos nevados, ya que las plantas, así como retienen agua, también emiten calor cuando se encuentran en grandes periodos. Una de las primeras claves para la siembra y cosecha de agua es que la siembra y cosecha de agua no es una práctica física, ya lo dije, es una práctica en el ecosistema.
y el ecosistema, si es nevado, es muy frágil. Entonces, a veces hemos encontrado que es mejor solo proteger y no hacer nada más, ¿ok? Muchas veces es importante tomar en cuenta que no en todo deberíamos intervenir. A veces es necesario proteger. Ya el ejemplo que hacíamos, por ejemplo, esto creo que fue en el río Chulcas, en el Mantaro, en las alturas del Mantaro, donde comprobaron que hídricamente era mucho más rendidor mantener un pasto natural que hacer zanjas de infiltración en la cabecera de ese pasto o en la parte en el mismo corazón del pasto. ¿Ok? Gracias a Marjuret Durán. Y dice, ¿no? Es importante promover el cambio de paradigma desde una gestión de caudales hacia una visión más amplia de incorporar la gestión de agua de lluvias, la relación ciencia-política. Y con esto termino, disculpe. ¿Cómo implementar caudales? Deben ser los acuerdos socioinstitucionales para favorecer precisamente la retención superficial o subsuperficial del agua. ¿Cuáles son los mecanismos actuales? Ya lo mencionaban, por ejemplo, uno de los mecanismos de incentivo son los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Pero la clave es esta. Y termino con esto, discúlpeme que me haya pasado unos minutos. La precipitación en los Andes está cambiando y esto se va a concentrar en pocos meses. Es lo que nos dicen por lo menos la lectura de escenarios climáticos. Esto obliga a intervenir en el territorio. Lluvia no va a desaparecer posiblemente, pero se va a concentrar. Y los periodos de estiaje van a ser mucho más prolongados. Así como se va a atrasar la lluvia para la agricultura, se va a cortar también el periodo de lluvia que impida el crecimiento, digamos, en la etapa final de maduración del cultivo. La única salida es regular el agua. Ya no hay nevados. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos grandes represas? Yo creo que la acción está precisamente en tomar decisiones en el territorio. Muchísimas gracias, agradezco la paciencia.